Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri. Hoy vamos a hablar de MacBooks. Vamos a comparar las que para mí son las mejores MacBooks que Apple ha hecho en el último tiempo. Aquí tengo la MacBook Air M2 que acaba de salir hace algunos meses. Y aquí tengo la MacBook Pro M1 Pro de 14 pulgadas. Bueno, esto ya está por cumplir un año. Y a mi criterio, muy buenas máquinas. Se encuentran, digamos, en tier de precio distintos. La MacBook Air con el equipamiento de entrada, que es 256 GB y 8 GB de RAM, y la MacBook Pro M1 Pro de 14 pulgadas con el equipamiento de entrada, que es 16 GB de RAM, o sea 8 más, y 512 GB de almacenamiento, o sea 256 GB más. Bueno, tiene un precio de catálogo de $1.999, pero bueno, como salió hace un tiempo, se consigue ya en promociones, en Black Friday, en Amazon. Por lo tanto, se van acercando estas dos máquinas en precio, y mucho más cuando a la MacBook Air M2 le ponemos también 512 GB y le ponemos también 16 GB de RAM, que hay mucha gente que quiere este formato con ese equipamiento un poco más superior, pero ahí es bueno analizar si no es una buena opción pasarse ya a esta otra máquina por la diferencia de precio. Entonces vamos a hacer un análisis completo como solemos hacer. Si quieres irte a alguna parte específica del video, bueno, acá tenés toda la lista, todo el análisis que vamos a hacer con las unidades de tiempo. Así que sin más tiempo que perder, empecemos con las diferencias físicas. Cuando uno busca la MacBook Air es porque uno busca una máquina mucho más chica. Entonces aquí podemos ver la diferencia de tamaño en la toma superior. Tenemos que tener en cuenta que ambos ya cambiaron el diseño. Cuando lo damos vuelta para ver el grosor, podemos ver que la MacBook Air es mucho más gruesa, pero sí ha perdido la forma de cuña que tenía. Aquí tenemos en la MacBook Pro 1.55 centímetros de alto y en la MacBook Air 1.13 centímetros de alto. O sea, un grosor interesante es el que estamos ganando con la MacBook Pro. Bueno, a cambio, por supuesto, de otras cosas que vamos a ir analizando. El peso es indiscutible sentirlo. Aquí tenemos 1.24 kilogramos y en la MacBook Pro tenemos 1.6 kilogramos. O sea, totalmente se siente. Esta es una máquina mucho más cómoda, mucho más liviana, por lo tanto, mucho más fácil de transportar. A nivel de colores, bueno, la novedad fue que tenemos la MacBook Air en este tono Midnight, que es realmente bellísimo, pero como podemos ver, un imán de huellas digitales, a diferencia de Space Gray o Silver, que son también colores que existen en la MacBook Air, que como podemos ver aquí en la MacBook Pro, bueno, no se nota tanto el manoseo que tiene con la grasa de los dedos. Por debajo tienen un diseño similar donde la MacBook Air también ya fue tomando el estilo de diseño nuevo. Vemos como los pies son similares. Todo ya es completamente a la misma altura, no hay una diferencia de alturas. Bueno, la MacBook Pro tiene este grabado que dice acá MacBook Pro, que no tenemos en la MacBook Air. Pero como podemos ver, un estilo de diseño muy similar. Vamos a abrirla y vamos a comparar ahora todo lo que tiene que ver con cómo lucen por dentro. Pues aquí tenemos también otras diferencias. Fíjense, a nivel de teclado son completamente iguales en la MacBook Pro sin Touch Bar, y bueno, acá vemos con el Touch ID, ambos igualitos los teclados, las mismas sensaciones, la misma calidad, realmente muy bien. Voy a cambiar aquí el background, así podemos verlo mucho mejor. Aquí se puede notar ya un grosor mejor. O sea, la pantalla de la MacBook Pro sigue luciendo aún mucho más moderna. Bueno, la diferencia por sí de tamaño. 13.6 pulgadas en la MacBook Air, 14.2 pulgadas en la MacBook Pro. En las características, por supuesto, también hay diferencias. En la MacBook Pro tenemos la mejor pantalla que Apple ha hecho en una laptop. Es una pantalla mini LED ProMotion, o sea, aquí tenemos 120 Hz. Este tipo de pantalla es carísima si la buscamos, por ejemplo, como un monitor externo. Así que para mí muy valiosa la pantalla que viene con la MacBook Pro. En la MacBook Air tenemos la pantalla de siempre, la pantalla LCD, pantalla de 60 Hz. Bueno, una de las características de mini LED es el brillo. Así que vamos a levantar aquí el brillo
y yo puedo ver aquí un poquitito más brillante, especialmente hacia los sectores donde son más blancos en la MacBook Pro. Y eso por supuesto es así porque en la MacBook Air tenemos hasta 500 nits de brillo. Sin embargo, en la MacBook Pro tenemos 1000 nits de brillo e inclusive en contenido HDR podemos llegar hasta 1600 nits, así que a nivel de brillo inigualable gracias a la tecnología Mini LED. Pongamos aquí un ratito de costado antes de pasar a otro punto, comparemos los trackpad. Sabemos que los trackpad siempre son algo importante, especialmente en Mac. Aquí podemos ver que hay poca diferencia a nivel del ancho, pero en el alto sí se puede ver que hay un poquito más de diferencia. Esto especialmente cuando lo ponemos uno al lado del otro. Como en la MacBook Pro este sector es más alto, entonces logra un poquitito más de alto. Pero independientemente del tamaño de los trackpad, siempre esto funciona súper bien. Siempre son máquinas que son muy cómodas de usar el trackpad. Bueno, Apple siempre un poquitito adelantado al resto del mercado en tecnología touch y multitouch en el trackpad. Perfecto, hablemos de las webcam, ya que aquí la MacBook Air también ya ha mejorado a una webcam de 1080p. Veamos, esta es la calidad y el sonido de los micrófonos en la MacBook Air. Podemos ver que ha mejorado bastante, especialmente cuando lo comparamos con versiones anteriores. Y aquí tenemos la calidad y el sonido de la webcam y el micrófono en la MacBook Pro. Para probar cómo suena el sonido, vamos a escuchar este disco de Harry Heller de Stream Beats. Tiene muy buen ritmo y nos va a ayudar a sentir realmente el sonido de la música. Empecemos con el tercer tema, Turning Up to 11. Primero la MacBook Air. Perfecto, pasemos ahora al tema One Down. Vamos a empezar con la MacBook Air. Perfecto, eso es las pruebas de sonido. Para mí un sonido mucho más plano, con muchos menos bajos en la MacBook Air que en la MacBook Pro. Ninguno se destaca por el mejor sonido, pero bueno, la gran diferencia es que en la MacBook Pro tenemos los parlantes a los costados y en la MacBook Air tenemos los parlantes posicionados aquí, pero que están un poco más ocultos también. Y bueno, hay un rebote de la pantalla, por eso uno puede escuchar, digamos, relativamente bien. Perfecto, ya hablamos entonces de las características físicas de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el chasis, las pantallas, la comodidad. Entonces hablemos ahora de todo lo que tiene que ver con el rendimiento. Para esto vamos a correr un montón de pruebas sintéticas a ver qué tan lejos se queda el M2 respecto del M1 Pro. Recordemos que el M1 Pro es la evolución sobre el M1. También en algún momento vamos a tener la M2 Pro, que probablemente va a renovarse en la MacBook Pro de 14 como también de 16 pulgadas. Pero bueno, estas máquinas están muy cercanas porque el M1 Pro es mejor que el M1 y el M2 también es mejor que el M1. Perfecto, en primer lugar entonces abramos Geekbench 5. Vamos a abrir aquí en ambas máquinas y tenemos en GPU MacBook Pro 14 pulgadas, Apple M1 Pro 3.2 GHz, 16 GB de RAM. Bueno, aquí tenemos Apple M2
3.49 GHz. El clock de la M2 es mayor que el clock de la M1 Pro. Entonces, Apple Silicon Run CPU Benchmark a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos el resultado en la MacBook Air Single Core 1918, Multicore 8808 y en la M1 Pro 1765. O sea, tenemos un mejor Single Core en la M2. 9970. ¿Por qué este resultado a pesar de que en ambos tenemos 8 cores de CPU? Porque en la M1 Pro tenemos menos core de eficiencia. Acá tenemos 2.6 versus 4.4. Bueno, esa es la diferencia que hace. Y una diferencia importante, prácticamente de 1100 puntos adicionales. Vamos a correr ahora las pruebas de Geekbench 5, pero de Compute, para ver cómo se diferencian las GPUs. A la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos el resultado en GPU también, una diferencia importante hacia la M1 Pro, 26.278 en la M2 versus 38.606 en la M1 Pro. Acá sí tenemos un conteo mayor de cores de GPU en la M1 Pro, lo que hace que a pesar de que en la M2 Pro podamos tener una mejora incremental en cada core, bueno, la cantidad de cores adicionales en la GPU lo hace más potente. Entonces todo lo que tiene que ver con procesamiento gráfico, con tareas que requieren a la GPU para hacer el cálculo, vamos a tener un mejor rendimiento en la MacBook Pro, así como también en muchas apps profesionales que utilizan más el multicore, donde vamos a tener una ventaja en la MacBook Air en las tareas que requieren single core, como por ejemplo navegación web o ver películas o multimedia o entretenimiento. También por ejemplo el sistema operativo, vamos a ver que responde un poquitito más rápido porque el single core es allí la forma de procesar estas tareas. Genial, estas son tareas rápidas, prácticamente duran 1 minuto y medio, así que vamos a pasar a Cinebench, que son tareas que van a tardar 10 minutos. Estas nos van a ayudar a ver cómo maneja la temperatura estos sistemas, pues al calentarse sabemos que la MacBook Air no tiene un sistema de enfriamiento, a diferencia de la MacBook Pro que sí tiene y es muy bueno. Así que vamos a correr pruebas de multicore y de single core a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos el resultado. Ya vimos cómo se calienta bastante ambas máquinas, pero bueno, la MacBook Air más porque no tenemos un sistema de enfriamiento. Y bueno, el resultado también cuenta cómo esto va sucediendo y cómo la máquina va manejando. ¿Recuerdan de Geekbench 5 que teníamos una ventaja en single core en la MacBook Air? Bueno, esta ventaja se achica casi a nada cuando tenemos en cuenta la temperatura. Tenemos 1577 puntos en la MacBook Air, 1521 puntos en la MacBook Pro. Prácticamente nada, inclusive puede ser una diferencia de error. Así que lo que estamos viendo es que a pesar de que la M2 es más potente, sin un sistema de enfriamiento, esta potencia decae en el tiempo y la MacBook Pro, a pesar de no llegar a la potencia single core, como puede mantenerla por el sistema de enfriamiento, entonces termina siendo en la práctica, cuando le forzamos la máquina y subimos la temperatura, potencias muy similares. ¿Qué vemos en multicore? En multicore ya ganaba la MacBook Pro y bueno, cuando metemos la variable de temperatura encima de estas pruebas, no domina aún más. 7846 puntos en la MacBook Air, 9475 puntos en la MacBook Pro. Así que en conclusión de CPU podemos decir que la MacBook Pro M1 Pro es más potente, rinde mejor, y si buscamos una máquina que nos dé mucho rendimiento de CPU, bueno, la MacBook Pro hace justicia siendo una máquina más costosa, teniendo un mejor rendimiento. Genial, vamos a hacer este mismo tipo de pruebas para la GPU, forzando a la máquina y haciendo que suba su temperatura. Para eso vamos a usar un software que se llama GFX Metal, donde vamos a correr 4 pruebas que son muy buenas y nos van a decir mucho el resultado. Vamos con las pruebas a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos el resultado. Aquí son 4 pruebas de Aztec Ruins.
Yo he hecho estas pruebas muchísimas veces con muchísimas máquinas y estas son las que cuentan mucho mejor, a pesar de que, bueno, este software tiene muchas pruebas adicionales. Entonces vemos Aztec Green High Tier, 2913 frames, o sea 45.3 frames por segundo en la MacBook Air, 5947 frames, o sea 92 frames por segundo en la MacBook Pro, prácticamente el doble de capacidad en la MacBook Pro. Aztec Green High Tier Off-Screen, 2563, 4129, también aquí un 50% más rápido. 1440 Aztec Green, esta prueba también es importante. Aquí tenemos 5800 o 90 frames por segundo en la MacBook Air, 9367 o 145 frames por segundo en la MacBook Pro. Esto es más del 50% de performance en la MacBook Pro. Y el último, Aztec Greens en Normal Tier, 3613 o lo que es 56.1 frames por segundo en la MacBook Air, 7669 o 119 frames por segundo en la MacBook Pro, más que el doble de potencia. Así que cuando le metemos la variable de temperatura, por supuesto, la MacBook Pro extiende su dominio y lleva inclusive hasta el doble de mejor performance cuando le exigimos a la GPU. ¿Quién le exige a la GPU? Bueno, tareas de renderizado, gaming, bueno, mucho software de diseño o mucho software que usan la AI o Neural Engine para su procesamiento. Todo prácticamente eso se descarga sobre la GPU. Y bueno, ahí es donde vamos a ver este tipo de diferencias en rendimiento. Genial, vamos a darle otra oportunidad a la GPU y vamos a ver pruebas de 3D Mark. Así que vamos a correr dos pruebas, una se llama Wildlife Extreme Unlimited Mode y después vamos a hacer la segunda prueba que es un stress test. Esto va a correr durante mucho tiempo y también va a meter la variable de la temperatura en los resultados. Así que empezamos estas pruebas de 3D Mark a la 1, a las 2 y a las 3. Y aquí podemos ver el resultado, 5672 puntos o 34 frames por segundo en la MacBook Air, 9203 puntos o 55 frames por segundo en la MacBook Pro. También aproximadamente un 35 a 40% de mejor performance. Y bueno, aquí podemos ver en el gráfico cómo también la temperatura empieza a afectar a medida que va bajando el tiempo. Afectan ambas, pero bueno, como la MacBook Pro tiene un sistema de enfriamiento, esto funciona mucho mejor. Ahora, pruebas de estrés a la 1, a las 2 y a las 3. Y aquí podemos ver el resultado. Entonces, si nos ponemos a fijar acá en los gráficos, es muy interesante cómo en la MacBook Pro el peor loop y el mejor loop prácticamente no se separan, son muy similares, eso por el sistema de enfriamiento. Pero aquí en la MacBook Air vemos que se separan bastante. Entonces, digamos, tenemos un buen loop que, como podemos ver, es aquí al principio, y más o menos para el cuarto loop empieza a decaer la performance. Cada loop dura más o menos un minuto. Esta prueba nos está diciendo que a partir del cuarto minuto la MacBook Air se empieza a calentar, debe enfriarse y por lo tanto baja su performance. A nivel de puntaje, el mejor loop de la MacBook Air 5624, en la MacBook Pro 9400 y el peor loop 4358 y en la MacBook Pro 9166, así que es más del doble en el peor loop. Genial, pasemos ahora a pruebas de velocidad de disco. Para esto vamos a usar la aplicación de Blackmagic Disk Speed Test y vamos a correr escritura y lectura 1, 2 y 3. Y bueno, tenemos el resultado, realmente una diferencia muy grande. En la MacBook Air 1358 megas por segundo en escritura y 1476 megas por segundo en lectura. En la MacBook Pro 4222 megas por segundo en escritura y 5030 megas por segundo en lectura. Muchísima diferencia. Primero, esta diferencia porque en la MacBook Air tenemos, como sabemos, un cambio en el hardware. Tenemos una sola pastilla NAND en vez de dos pastillas NAND SSD, como es en el resto de las máquinas, inclusive en las versiones con más almacenamiento. Esto hace que en la MacBook Air de entrada tengamos un solo canal de comunicación versus dos canales de comunicación cuando tenemos dos pastillas NAND. Y bueno, el resto hace todo lo que tiene que ver con el bus también. Así que si necesitamos velocidad de escritura, esto aplica para todo lo que tiene que ver con la swap
cuando tenemos poca memoria RAM, usamos mucha swap. La swap necesita velocidad de lectura principalmente en el disco, así que no solamente vamos a tener una gran diferencia cuando hacemos transferencia de archivos, sino también podemos tener una diferencia cuando ocupamos toda la RAM y necesitamos tener un mejor rendimiento con la swap. Genial, pasemos ahora a ver cómo se desempeñan estas máquinas en navegación web. Sabemos que la navegación web necesita de single core, así que la intuición nos dice que la MacBook Air tiene que tener un buen puntaje aquí. Así que a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos el resultado como bien lo preveíamos. 315 puntos en la MacBook Air, 270 puntos en la MacBook Pro. Así que casi un 20% de diferencia en la MacBook Air. Esto nos dice que la MacBook Air termina también siendo una muy buena máquina para todo lo que se refiere a navegación web, a ejecutar apps web, y así que sobre Chrome o sobre Safari muy bien. Genial, pasemos ahora a una app de fotografía. Esta app se llama Affinity Photo. Y Affinity Photo tiene un benchmark que nos ayuda a entender cómo estas CPUs y GPUs pueden ayudarnos a realizar tareas de diseño, ya sea de renderizado, ya sea de inteligencia artificial, para todo lo que usan estas herramientas. Así que vamos a correr este benchmark a la 1, a las 2 y a las 3. Tenemos el resultado. En primer lugar tenemos CPU. Vectores para single CPU, 584 puntos en la MacBook Air, 528 puntos en la MacBook Pro, un 10% aproximadamente de mejor performance en CPU single core en la MacBook Air. Vector multicore, 2421 puntos en la MacBook Air, 2508 puntos en la MacBook Pro. Aquí lo que es interesante es que, a pesar de ser un benchmark, esta ya es una aplicación en el que ya nos cuenta cómo esta aplicación utilizaría los recursos del sistema, y esto está en línea con los otros benchmarks sintéticos, así que es muy interesante. Sabemos que los benchmarks sintéticos no nos dicen todo, pero realmente nos dicen mucho. Pasemos a rasterizado multi CPU. 730 en la MacBook Air, 809 en la MacBook Pro. Rasterizado con single GPU, 10.294 en la MacBook Air, 15.397, 50% más de incremento en la performance. Combinado tenemos 741 MacBook Air, 830 MacBook Pro, y combinado en GPU 10.461 y 14.379. Aquí un dominio en todo lo que tiene que ver con GPU en la MacBook Pro, y en la CPU single core están muy cerquitas. Genial, pasemos ahora a otra prueba que tiene que ver con una app que utiliza mucha gente para realizar diseño. Esto es Blender. Blender es una herramienta de creación y diseño 3D. Es muy exigente con las máquinas y tenemos una herramienta que nos ayuda a correr unos benchmarks que nos dice cómo esta aplicación se ejecutaría en estos entornos. Entonces corremos el benchmark 1, 2, 3 y tenemos el resultado. Tenemos 3 pruebas. La primera se llama Monster, 74.4 puntos MacBook Air, 83.1 puntos MacBook Pro. Estoy ganando aquí la MacBook Pro. Young Shop, 4.83 puntos MacBook Air, 45 puntos en la MacBook Pro. Esto es un poquitito menos de 10 veces más potente, así que impresionante. Y el último, que se llama Classroom, 32.7 en la MacBook Air. Esto utiliza la GPU. Y Classroom, 36.83 en la MacBook Pro. Mucha menos diferencia para hacer una prueba que se ejecuta sobre GPU, pero una diferencia al fin. Genial, estas son las pruebas entonces que tenemos para ver cómo se ejecutan en estas máquinas. Para mí muy interesantes, muy reveladoras. La MacBook Air M2, una gran máquina, un gran CPU en single core especialmente, y no hay que menospreciar que ganemos en este sentido, pues hay muchas tareas que solamente necesitan el single core. Bueno, la MacBook Air es muy interesante. Terminan siendo también las tareas más livianas, por lo que es una buena máquina para un trabajo liviano, para entretenimiento, para navegación web, para ver películas, para poner música. No es el mejor parlante, pero bueno, nos puede ayudar. Y la MacBook Pro, a un poquitito menos que el doble de precio, me parece una máquina muy potente que ha demostrado mucho más potencia que la MacBook Air en muchas de nuestras pruebas. Como yo le veo a estas máquinas, me parece que están en dos espacios distintos. Si uno quiere una buena máquina pero no gastarse tanto,
Bueno, la MacBook Air es una gran opción. Tener en cuenta que existe también la MacBook Air M1 muy cercana a esta. Pero bueno, con esta máquina nueva tenemos un nuevo diseño, una buena cámara. Es muy interesante. Si uno quiere dar el paso y cree que uno necesita un poquitito más de performance, bueno, es muy interesante ya pasar a la MacBook Pro. Una pantalla mini LED 120 Hz y un procesador y GPU más potente que la MacBook Air realmente hace la diferencia y vale completamente la pena. Para mí, que no vale la pena. No vale la pena equipar una MacBook Air. Si uno quiere ir con la MacBook Air, la recomendación es elegir la configuración básica: 8 GB de RAM, 256 GB de disco. Aquí digamos que se optimiza y se saca el mejor provecho de esta máquina. Pero si uno realmente necesita 16 GB de RAM y o necesita 256 GB de almacenamiento, mi visión es que uno ya debería dar el saltito a ir a la MacBook Pro. Especialmente que, como podemos ver por ejemplo en Amazon, esta MacBook Pro ha bajado de precio, ya tiene como un 8 a 10% de descuento. Muy interesante, que lo que sucede es que cuando equipamos la MacBook Air M2 con más RAM y más almacenamiento, ya nos acercamos a esta MacBook Pro en precio. Sin embargo, esta es una máquina que nos da mucho más adicional de solamente performance en GPU y en CPU. Así que ese es mi análisis. Yo creo que ambas máquinas son buenas, pero uno debe entender cuál es la necesidad, y hay una configuración buena aquí y hay una configuración en el que ya es conveniente pasar aquí. Espero que este video te sirva. Si es así, te agradecería que puedas dejarme un super like. Estas pruebas llevan tiempo, llevan su esfuerzo, así que espero que sean muy valiosas para que puedas tomar una buena decisión. Adicionalmente, por supuesto, si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, por supuesto, no te olvides de suscribir. ¿Te gusta el contenido? Puedes tocar la campanita y te voy a notificar cada vez que levante un tipo de videos como esto. Si te interesa ver más info sobre estas MacBooks, especialmente hay rumores que la nueva MacBook Pro M2 Pro está por llegar. Creo que este video te va a gustar y te va a contar muchísimo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Chao.